tardes amigos de Cambio Digital, un día más de su programa Vive Salud y en esta ocasión hablaremos sobre la tradición del Día de Muertos y además de los alimentos, ya que generalmente en todas las celebraciones, en todas las fiestas, reuniones, siempre hay alimentos o se festejan alrededor de ellos o ellos son en la connotación de ese festejo. Cabe mencionar cuando hay cumpleaños, pues se celebra con un pastel o con una torta de alguna fruta o como ustedes le quieran llamar. Pero por lo general siempre va la celebración acompañada por alimentos. Y en esta época, que es el Día de Muertos, la celebración de los fieles difuntos y prácticamente no celebramos a la muerte, sino celebramos a los que ya fallecieron de nuestra familia o de los más conocidos, más allegados a la persona. Y prácticamente con esta celebración que se realizan altares o también se le conoce como ofrendas, todos los alimentos que se le pongan o se le añadan a lo que es el altar tienen un significado. No vamos a hablar de todos porque prácticamente son muchos, pero la mayoría representan algo, ya sea una representación con verdadero significado o la representación que ya se le vaya atribuyendo de generación en generación. Cabe mencionar que son bastantes regiones a nivel país donde se celebra lo que es el Día de Muertos y pues cada una tiene sus alimentos representativos de esa región y no podría mencionar todos, pero sí uno que otro que puede ser pues que se representen en la mayoría de ellos. Un ejemplo, o empezamos con ello, que es la de las calaveritas, ya sea de dulce, de chocolate o como no sé, que igual otra representación tengan, pero la más conocida es esa, la dulce, la calaverita dulce, o la de chocolate más actual, que siempre le ponen arriba, ¿no?, en la frente la persona que ya haciendo a esa persona. Y me regreso un poco a lo que era la celebración en la época prehispánica, que con lo que son los mexicas, si no mal recuerdo, ellos fueron los que representaron en primera instancia haciendo las celebraciones del Día de Muertos, que no era como tal Día de Muertos, la llamaban diferente, era como el paso de esa alma hacia el cielo o hacia el lugar donde tiene que llegar, el lugar de los muertos, así le llamaban al, a la celebración que le hacían ellos en época prehispánica. Representaban varios dioses y uno de ellos se le llamaba o se le conocía el nombre español, el lugar de los muertos. Creo que eran dos, ahorita no me acuerdo de los nombres, pero bueno, eran nombres mexicas. Y bueno, fue antes de la colonización, antes de que llegaran los españoles, entonces ellos representaban así su tradición de hacerle culto a las personas que ya fallecieron, obviamente representando su familia. Entonces era una de las formas poner un cráneo ahora sí que alusión o alusivo a su difunto. Entonces de esa tradición, por ejemplo, hablando de los mexicas, de que colocaban el cráneo, y bueno, dependiendo de los cráneos que colocaban en ese altar, eran el número de familiares difuntos que tenían o que le hacían la ofrenda. Entonces de ahí se vino esa tradición y bueno, no se colocan actualmente en los altares cráneos, pero sí se colocan las figuras de calaverita, que es la representación
de los difuntos, de cuántos difuntos le están haciendo esa ofrenda con ese altar. Entonces, obviamente son diferentes costumbres, hay diferentes formas de representar los altares. Eh, Algunos mencionan de dos pisos, de 3 pisos, de 7, y cada uno de ellos tiene su significado. Algunos, el de 7 pisos, está representado principalmente o mencionando lo que es la cultura o la región pues de todo México, pero de la época antigua, o sea, de la época de los prehispánicos, que representaban así a sus ofrendas de 7 pisos. Entonces era el camino que debía de tomar o de llevar el difunto o esa alma para poder llegar al lugar de los muertos, ahora sí que, como le quieran llamar, cielo o lugar de regocijo, como ustedes le quieran llamar, dependiendo de la religión o de la creencia que tengan. Y bueno, ahora hay muchas personas que hacen de 2 pisos, hasta de 9, pero bueno, el más conocido o el más típico en la región media de México es el de 7 pisos, que es derivado de esa época, ¿no? Entonces, prácticamente con eso se sigue con esa tradición. Es una tradición bastante, pues, antigua, que no solo se celebra en México, se celebra generalmente en todo México, y cada una representa cada estado, representa sus regiones, representa los alimentos. Por eso vamos hacia ello, hacia los alimentos. Por ejemplo, aquí en Veracruz, los alimentos más conocidos que se ponen en el altar, pues son las frutas, la naranja, la mandarina, lo que es el tejocote, el durazno, la manzana. Bueno, son los alimentos o las frutas más representativas. De ahí surge lo que son los alimentos que le gustaban al difunto o a los difuntos que le están haciendo la ofrenda. Y pues entre los más representativos es el mole, los tamales, ya sean tamales rancheros, como los conocen aquí en Veracruz. Bueno, aquí tamal normal, fuera de Veracruz lo conocen como rancheros. El tamal de dulce, y bueno, una variedad de todos los tipos de tamal que existen en México y también en Veracruz. Cada región también le llaman diferente. Y pues el más conocido es el mole. Ahora, lo que es el pan de muerto también es bastante, se distingue bastante en las ofrendas, en los altares. Y bueno, algunas personas, algunos especialistas o investigadores, pues le han dado ese significado a lo que es el pan de muertos, a lo que son el pan como tal. La figura de la cruz representa a Cristo según las creencias religiosas. Es los huesitos, las figuras que le resaltan al pan, los huesitos de la calaverita, y bueno, en esta ocasión estamos viendo uno de azúcar, pero el que tiene ajonjolí espolvoreado, el pan de muerto, representa las lágrimas de esas ánimas que no han podido cruzar hacia el otro lado, que es las creencias que se han arraigado de generación en generación sobre estos temas. Y algunos sí tienen un significado científico o histórico. Algunas de las representaciones, figuras o alimentos en los altares, otras prácticamente van de generación en generación. Ahí prácticamente podríamos encontrar en lo que es el pan de muertos, pues, variedad. Ahora, hace poco salió un pan que, o sea, hay muchas figuras, hay muchas formas, hay hasta figuras de
de calaverita, el pan de muerto o el pan de muerto sencillo. También está la figura de una galleta de anís, es la figura más actual que han hecho a la figura del pan de muerto. Entonces es nada más la representación que están haciendo en el altar sobre los difuntos que estén haciendo la ofrenda. La mayoría de los alimentos, repito, están representados de la región. Por ejemplo, lo que son el mole es muy típico tanto en Veracruz como Oaxaca, Puebla. Y los tamales varían de cada región. Aquí en Veracruz el tamal ranchero o los tamales de dulce son bastante conocidos. El tamal de elote o el bollito, que también es bastante conocido. Y bueno, a lo que quiero llegar con la representación de los altares es que ahí, prácticamente en el altar, podemos ver representado lo que es el plato del bien comer. Y así si se ponen de un lado del nutriólogo, cómo lo vemos, cómo podemos explicarle al paciente o a las personas que quieran, pues no, como mencionan algunas personas, romper lo que es el menú, la dieta, el plan de alimentación que llevan diariamente en estas celebraciones. Es cuando pues no dejan de mencionar, bueno, es que voy a romper la dieta, voy a romper el plan de alimentación por las celebraciones de Día de Muertos. Pero prácticamente, si eres consciente de tus alimentos, si eres consciente de lo que estás comiendo, pues te va a afectar en mucho o te va a afectar muy poco en lo que hayas decidido. Prácticamente aquí lo que deberían de estar vigilando o lo que se debe vigilar son las porciones o la cantidad de alimento que consumas. Puedes comer de todo en pocas cantidades. Por ejemplo, si te invitan a una celebración, poner el altar o quitar el altar de muertos, obviamente pues no te vas a comer todo lo que estaba representado en el altar, sino nada más unas porciones pequeñas, un tamal, una pieza de pollo, por decir así, o no te vas a tomar todo el chocolate, sino nada más un vaso. Entonces, representación de la forma de cómo alimentarse, eso no cambia, simplemente las medidas o las cantidades del alimento, que es lo que se consume. También al revisar o hacer una investigación sobre lo que es el altar, viene representando tanto los alimentos sólidos como los líquidos. Y bueno, dentro de los alimentos líquidos está el café, el refresco que le gustaba al difunto, está el chocolate, que es muy conocido en esta temporada, en esta época, y además lo que son las bebidas alcohólicas. Dentro de las bebidas alcohólicas, bueno, es simple representación, o sea, no es necesario, que algunos expertos mencionan que sí tiene que estar representado como tal el alimento, y hay otras personas donde no. Por ejemplo, si se pone el altar en las escuelas o en alguna institución, bueno, nada más la representación, que ahí, bueno, puede caer en controversias sobre las reglas y demás del lugar, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto.
Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo, para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio Cambio Digital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 22 91 99 14 10. Continuamos, amigos de Cambio Digital, platicando con ustedes sobre lo que es la tradición del altar de muertos, la celebración de Día de los Santos, el 1 y 2 de noviembre, que es una celebración pues más típica de los vivos, prácticamente celebrando a los difuntos, a los familiares, recordándolos y haciéndole una celebración, pues recordando más que nada la vida que llevaron, cómo la llevaron y qué tanto aprendieron de ese familiar o de esas personas pues ya fallecidas, ¿no? Entonces se celebra que pensando que hayan cruzado o llegado como lo mencionaba la época prehispánica, los mexicas, al lugar de los muertos, donde prácticamente van a vivir por la eternidad. Entonces nosotros, como estamos de este lado, todavía en la vida no sabemos cómo es cruzar entonces la incertidumbre de qué es lo que pasa más allá y si realmente existe el cielo, si realmente existe lo que es el lugar de los muertos. Entonces nada más es las creencias, las costumbres y la tradición que se hace cada año. Y bueno, esto recordando a los mexicas, empezado con ellos hacían prácticamente cada año durante 4 años esa celebración para asegurar que su difunto, la persona ya fallecida durante esos 4 años, ayudarlo a pasar al cielo o al lugar de los muertos, que era donde le llamaban, así le llamaban, y así realmente ayudaban, creían que ayudaban a pasar a esa ánima o esa alma al otro lado. Y también durante esos 4 años se ayudaban a, pues, como a tener el duelo de su difunto, de hacerle el duelo para poder pues descansar tanto ellos como las personas que hacían el ritual o la celebración. Y prácticamente nosotros hemos tomado estas costumbres, no lo sabíamos, algunos sí, no sé si quieran comentarlo a través de Cambio Digital, si sabían las tradiciones, de dónde provienen o cuál fue la raíz de todo esto que actualmente se celebra. Celebramos no solo la muerte, sino la vida pasada, la vida que llevó a cabo ese familiar fallecido, y prácticamente se celebra la vida después de la muerte. Entonces todo eso es lo que se celebra, la tradición actual que se tiene en México,
que es la más colorida, la más, pues ahora sí, famosa a través también de cuentos, de cine, de novelas, de la celebración de Día de Muertos. El color prácticamente ellos lo manejan como el color más llamativo, que es el naranja, para que las almas de nuestros difuntos puedan llegar a visitar y bueno, puedan obtener visitar donde está su ofrenda. También lo que son las flores y el copal, el incienso, que son los que ayudan a través del olor a traerlos hacia lo que es el altar. Son diferentes mitos, diferentes formas de tradición en los altares. Hay algunos que utilizan pues la única flor, que es la flor de cempasúchil o pavo, y también dependiendo de la edad del difunto es la que se debe de poner en el altar. La mayoría se ocupa lo que es la flor naranja, la flor de cempasúchil, que es para en general todos los muertos. De ahí lo que es la flor de moco de pavo, bueno, así se llama, la verdad no me acuerdo cómo se llama realmente su nombre científico. Prácticamente la representación de la flor es para los que fallecieron de manera repentina, y la flor la nube que le llaman blanca representa a los niños, a los angelitos que fallecieron pues de manera temprana, o sea, muy pequeños, menos de 10 años. Entonces es la representación que también se le da a lo que son las flores, no tanto en los alimentos, pero sí las flores según algunos investigadores o algunas personas que han narrado la tradición del Día de Muertos, así la están representando según los mitos, o la forma de transmitir esa tradición de generación en generación. Es lo que se ha tomado en cuenta, esas costumbres. También lo que son las velas y en sí las velas o el incienso y demás, más reconocido lo que es las velas, es la luz para darle el camino, bueno, si lo hacen en forma de camino, hacia el lugar de los muertos, ahora sí que la llegada hacia la tierra y el regreso hacia su lugar de origen de las almas o de los difuntos, es prácticamente para darles esa señal o que lleguen al lugar donde los están haciendo la ofrenda. En representación a lo que mencioné sobre lo que es el plato del bien comer, hacía referencia aquí la persona en controles de este programa, que bueno, sí hace falta lo que son las verduras, pero aunque las verduras están representadas, no sé, en el arroz rojo, en los tamales, y son en salsa, sí, la verdad sí son pocas verduras las que están dentro del altar de muertos, dentro de las tradiciones, pero bueno, están representadas poco a poco en las salsas, en la combinación o la preparación de algún tipo de guisos. Por ejemplo, hay algunas localidades, no tanto aquí en zona centro, bueno, más bien sur de México, sino más representado en el centro, lo que es el mondongo o el pozole, que también lo acostumbran ponerla en la ofrenda del altar de muertos. Aquí en Veracruz no es mucho, es más lo que es los tamales. También y bueno, se hace alusión a lo que en el altar de muertos representan más lo que es el dulce, y el dulce ya sean las calaveritas, el dulce de flor bueno, no flor de calabaza, bueno, hacen un guiso de flor de calabaza también,
no es muy común en este lugar Veracruz, sino en regiones de Veracruz sí. Y lo que es el dulce de calabaza, es muy común aquí en Veracruz hacerlo o que se ponga en la ofrenda. También varios dulces de chocolate o dulces muy típicos, lo que es el alfajor o lo que es el dulce de cacahuate, ay, se me fue el nombre. Bueno, son muy representativos en las ofrendas aquí. Y bueno, el significado del poner los dulces es para darle alegría, y como también según las costumbres, las tradiciones, el 1 de noviembre es cuando llegan los niños a visitar el altar, y el 2 de noviembre es cuando llegan los adultos o las personas mayores ya fallecidas. Entonces a los niños pues, generalmente les gustan los dulces, y a las personas mayores también. Entonces la representación de poner dulces es prácticamente para ellos, y por ellos se le pone esos alimentos. También la representación de algunos tipos de no sé, figuras o juegos que les gustaban a los niños o a los adultos mayores, también se le puede agregar o se les puede poner en el altar. La otra representación en verduras, no todos, pero algunos sí les gustaban las verduras y se las agregan, o algún guiso, como menciono antes, que las verduras no están representadas como tal, pero sí ayudan a preparar algún tipo de alimento, algún tipo de guiso o preparaciones dentro del altar de muertos. Sí, se pone, si lo analizamos bien, prácticamente sí está representado todo lo que es el bien comer en algunas comidas en el altar de muertos, pero la mayoría pues está más representado o inclina más a lo que son los dulces, los cereales o las proteínas. Pero sí, bueno, no solo se va a consumir lo que es lo que está representado en el altar de muertos, sino que hacemos las comidas diarias todos los días. Entonces ahí en nuestro alimento diario pues está o se debe de incorporar lo que son las verduras. Y bueno, recuerden que no solo las verduras están en las salsas, lo que es el jitomate, cebolla y chile, sino hay una gran variedad, y se puede observar y se puede ver tanto en el altar como ahora sí que en la vida diaria, en nuestros mercados, toda la variedad de verduras, de alimentos, frutas que tenemos. También se utiliza, y bueno, no solo para guisos, sino se utilizan lo que son los frijoles o el maíz para hacer algunos tipos de tapetes o de caminos en los altares. Está más representado hacia la zona centro de México, donde hacen muchas celebraciones así, haciendo tapetes. Pero pues también menciono que en Jalapa o Coatepec, aquí en el estado de Veracruz, también hacen esas representaciones de tapetes en los días de muertos, y es como una representación, pues ahora sí que darle variedad o bueno, es que mencionan algunos narradores de lo que es el Día de Muertos, que dependiendo del tipo de camino que se haga en el altar de muertos, es la creencia o la representación, ya sea vida, de lo que se conoce o de lo que se cree sobre el paso de las almas o el paso del difunto en la vida, ¿no? Ahora o en tiempo después de la muerte. Entonces sí, la representación es bastante colorida, sí, la representación es
más blanca, que algunos utilizan cal o el material que ellos manejen. Es el tipo de persona que fue quizás en su vida y el cómo se va a transformar o cómo va a pasar de la vida hacia la muerte. Entonces prácticamente así es como representan cada región sus altares. Vamos a otro corte comercial y regresamos. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano. Galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. Continuamos, amigos de Cambio Digital, y bueno, recordando que en los altares no solo está representado por la comida, los alimentos, las frutas o las verduras, sino también lo que es el papel picado. Y bueno, es una forma también de enseñar a los niños, a los más pequeños, pues hacer las figuritas en el papel picado, o como que introducirlos a esa tradición que, bueno, nuestra tradición mexicana es el Día de Muertos, el altar, las ofrendas, ahora sí que el recorrido hacia lo que es el cementerio, a recordar lo que es la vida de nuestros difuntos, y no es la otra celebración estadounidense, sino más bien el enfocarnos a nuestras regiones, a nuestras costumbres, tradiciones. Y bueno, tiene una razón de ser, bueno, ya mencionaba, y bueno, puede ser no la única de las representaciones, el porqué del origen prehispánico, lo que es la época de los mexicas, sino puede haber pues hay varias representaciones, ahora sí que varias regiones y épocas de la prehistoria que podríamos sacar bastante provecho, el cómo hacían sus celebraciones hacia los muertos, el paso, o cómo ellos le rendían esas ofrendas para poder ayudar al difunto a pasar de la vida a la muerte, a hacer su traslado, hacer su camino como de manera pues pacífica, y pues tener paz más bien hacia la persona que se queda, hacerle ese duelo y hacerle prácticamente reconfortar a la persona que, bueno, todos en algún momento pasaremos
hacia lo que es ese momento, la muerte, pero bueno, todos tienen su camino, ¿no? Entonces, el que siempre más bien, no todos los mexicanos, sino, y bueno, por las religión, ha cambiado mucho las tradiciones, pero bueno, la que se sigue o la tradición más fuerte aquí en México es la de Día de Muertos, es la más disfrutada, y no solo por las personas, sino también por celebridades y algunas personas que han pintado a la muerte, como lo que es la Catrina y lo que es las calaveritas literarias, que también es una tradición que no solo a nivel cultural, sino también a nivel de la literatura, de la enseñanza, enseñando lo que son las rimas. Gracias a las calaveritas literarias se ha podido hacer esa combinación de palabras, de ritmos, y bueno, se hace alusión de una manera chistosa, se burla o se hace burla hacia lo que es la muerte con las personas vivas, ¿no? Entonces el festejar, edición, ayudar a lo que es las costumbres de cada región, seguir que hemos tenido o se ha arraigado de generación en generación, y más que nada cada año al hacer se hace el duelo más leve, se va pasando o más que nada se va aceptando que todos debemos de pasar por eso, pero también el duelo de la persona va aminorando y se va cediendo y va disfrutando más lo que es el momento. También las formas de representación en los altares difiere de cada, ahora sí, de cada familia y de cada localidad, no solo de regiones, pero sí lo más común y lo que más se observa en lo que son los altares, las flores, lo que es el papel picado, los alimentos y en especial los dulces y los tamales, que es una forma más práctica de poner el altar. También lo que son las frutas, que es más sencillo, se compran un par de frutas y se colocan en el altar. No necesitamos hacer un altar, o no se necesita hacer o realizar un altar muy grande, simplemente con recordar, el reconocer que se tienen difuntos y recordar estos días. Y bueno, una de las formas también de recordarlas es poner en el altar o en la ofrenda lo que es la fotografía del difunto. Todos los detalles que cada familia, cada persona ponga en el altar de muertos prácticamente queda en su corazón, queda en su día de la celebración, y así se va transformando, se va pasando de generación en generación esas costumbres. Prácticamente el simple hecho de colocar los alimentos, de hacer las figuritas en el papel de picado China, prácticamente así es como se van recordando, se va haciendo una manera algo chistosa, algo diferente a lo que ya están acostumbrados a realizar o recordar a la persona. Las calaveritas literarias que mencionaba, en algunas escuelas la piden como para hacer
pasar la materia de español o algunos puntos hacia la evaluación en las escuelas, pero en escribir, en recordar, en hacer ahora sí que el juego de palabras que se hace en las calaveritas literarias, así se recuerda o así pues no se deja de pensar en las personas ahora sí que fallecidas, y se hace poco de burla en las personas vivas, las que están actualmente viviendo y haciendo la representación escrita de esas calaveritas de una forma diferente, pensar una forma diferente a lo que es la muerte o cómo se podría llegar a la muerte. Entonces, nosotros o el como mexicanos o como veracruzanos, los que estamos aquí o los que están escuchando lo que es el programa de Vive Salud y Nutrición, se maneja diferente, se hace como una celebración, pues no tanto de tristeza, sino de alegría, pues de que con los alimentos, con el dulce, con el chocolate, con lo que es el mole, con las comidas, pues que les dan más alegría, pues haciendo la combinación de todos los alimentos al preparar ese platillo, como es el mole, que es un platillo bastante de muchos alimentos, una preparación pues con tiempo, una preparación que lleva, que tiene ahora sí que sus momentos de preparar lo que es el mole, la pasta, y después lo que es el pollo con mole o lo que son las enchiladas. También tienes como que su momento y la forma de manejar los alimentos y ahora sí que el momento de consumirlos, pues alegra a la persona y como que disfraza el sentimiento de la muerte, el sentimiento de la pérdida, el sentimiento de recordar a lo que la vida, ¿no? Recordar lo que vivió con o sin la persona ya fallecida. Entonces en esas celebraciones yo como tal hago como una memoria pues de que la mayoría de las personas no solo celebramos en sí a los fieles difuntos, sino celebramos la vida, se celebra la vida pasada, la vida de la persona en cuestión, el difunto, y la vida que se tiene hacia un futuro. Y además el enseñar a los niños, que es algo, pues una tradición pues milenaria, una tradición bastante antigua, que nosotros la podemos seguir disfrutando y hasta poder cambiar los alimentos, ¿por qué no?, de esa tradición. También la ventaja pues de que ahí se representa todo lo que es la naturaleza, todo lo que nos da la tierra, y bueno, las personas que adquirimos esos alimentos y que los consumimos prácticamente también en algún momento se puede retroalimentar la tierra con el cuerpo, con las cenizas o con ahora sí que la persona fallecida. Entonces es como el ciclo que también se puede visualizar. Bueno, no sé si estén de acuerdo, pero también se puede visualizar de esa forma, que dentro de los alimentos también podríamos estar nutriendo lo que es la tierra y adquirir los alimentos a través de pues esas cosechas, ¿no? Entonces lo menciono porque en algunos lugares entierran a la persona y después siembran una semilla, un arbolito y demás. Entonces a través de
las cenizas o de lo que lo que requiere la tierra lo absorbe de las cenizas o de los huesos o del cuerpo. Entonces prácticamente así alimenta a la tierra y vuelve a renacer, no sé, en fruta o vegetal, o como le quieran, el arbolito que quieran ponerle. Entonces esa es ahora la forma en cómo se representa lo que es la muerte para dar vida. Vamos a un corte comercial y regresamos. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio Cambio Digital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. Continuamos, amigos de Cambio Digital, y bueno, platicando con ustedes sobre la tradición del Día de Muertos y bueno, los alimentos que intervienen en esa tradición son muchos, son variados y bueno, cada uno de ellos representa algún tipo de color, de razón, de forma, de figura. Y eso va dependiendo del lugar, de la región, del estado que se coloque lo que es el altar. Entonces si nosotros queremos hacer un altar tradicional, va de acuerdo a nuestras, ahora sí que lo que aprendimos de generación en generación, y que prácticamente así es como se va aprendiendo a colocar lo que es el altar de muertos, o hacer una investigación de acuerdo a su región de qué tipo de altar o qué tipo de ofrendas y de alimentos son los que se colocan en ese altar, ¿no? Entonces si se quiere hacer se quiere seguir con las tradiciones, prácticamente la representación puede ser pequeña, no necesitamos poner un altar de 7, de 3, 5 pisos, sino con el simple hecho de poner los alimentos y ponerle ese sentimiento en la tradición, con eso es más que suficiente. Todos los alimentos representan más que nada los gustos de los difuntos, y también más que nada la región de donde se está, dependiendo de donde se esté utilizando, esté componiendo lo que es el altar de muertos. Hay muchas ideas, muchas formas de poner el altar, muchas representaciones. Pero lo más importante es que siempre esté presente lo que son las flores,
algunas frutas, lo que es el agua, que el agua es para darle vida a lo que es el altar, y también recordar que a los difuntos también se les da agua para poder tanto llegar a lo que es la tierra y regresar a lo que es el lugar de los muertos. Y también lo que es los dulces, ya lo mencionaba, pues más que nada recordarles y hacerles el paso por la tierra más agradable, menos cansado. Y bueno, mencionaban que también es para darles energía a los muertos, a los difuntos, y poder ellos regresar con esa energía que consumieron los dulces hacia el cielo o a donde tengan que llegar, ¿no? Entonces el significado se lo da cada familia, por decir así, o cada región. Significado de los alimentos hay pues varios. Los que yo mencioné pues pueden quedarse muy cortos o serían muy sencillos de las representaciones, pero bueno, ustedes le pueden dar la representación que gusten, la figura que gusten a su altar. Solo el no olvidar hacerlo, el no olvidar hacer la representación, de colocarlo en sus casas o en un lugar en específico, y pues representar lo más amplio posible de toda la variedad de alimentos que tenemos. En la foto que están viendo pues está bastante gráfica de todas las frutas y alguna que otras verduras. Está representado el cereal, lo que son y las carnes por ahí. Y bueno, representa que en esa localidad, en ese lugar, pues es una variedad amplia de todos los alimentos que bueno, también puede representar al colocar los alimentos o cualquier platillo de lo que generalmente acostumbraba a consumir la persona fallecida, el difunto o las almas que vayan a visitar ese lugar. Entonces no nos podemos limitar a una simple información de tradición, y tampoco a la información de lo que es la generación a generación, sino ya hay más información, ya hay más formas de representar lo que son los altares. Y bueno, solamente la recomendación que yo les puedo dar es que no dejen pasar esta fiesta, y se puede aprender bastante. Además que puede ser un momento recreativo en familia, al preparar o al colocar lo que es el altar de muertos, y también al hacer lo que son las figuritas o las calaveras literarias. También es una forma de regocijo hacia lo que es la familia o las amistades. Entonces prácticamente el Día de Muertos pues no creo que en ningún lugar de México pasa desapercibido, y siempre se va a recordar a lo que son los difuntos o los familiares fallecidos. Y también se hace alusión a lo que las personas que están vivas, el disfrutar y el vivir pues más alegres, y más que nada disfrutar los momentos en familia y los momentos sin estar presentes algunas peleas o discusiones y demás dentro de la familia o de las amistades. También el estar presente en hacer lo que son los altares. Bueno, ahora ya se han hecho hasta concursos de altares, entonces ahí también se hace como si puedes trabajar en equipo, y al hacer esas representaciones lo podemos observar, o se puede observar también. Entonces es como
prácticamente al hacer los altares, al celebrar las tradiciones, al convivir con toda esta travesía que se hace o burla que se le hace a la muerte, es como disfrutar que el estar vivos también se puede disfrutar el estar muertos prácticamente, ¿no? Entonces, con estas ideas o formas de representar las ofrendas en los días, en los altares, también se puede observar la gran diversidad de alimentos que se pueden tener en cada región y en cada localidad. El altar de muertos representa un colorido bastante amplio y también así podemos disfrutar. En los altares se puede disfrutar todos los sentidos, tanto el sentido de la vista, el tacto, el sentido del gusto y el sentido del oído. También lo podemos disfrutar escuchando lo que son las calaveritas literarias. Yo les agradezco en esta ocasión haber escuchado el programa de Vive Salud y Nutrición, haciendo una alusión a lo que es las tradiciones del Día de Muerto y la variedad de alimentos que se tiene en esa celebración. Recordando que todas las celebraciones en México siempre traen consigo alimentos. Y bueno, los agradezco y los espero la próxima semana. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.